Este es el imponente, majestuoso e histórico Estadio Azteca. Es la casa de la selección mexicana y además este recinto va a recibir por tercera ocasión la Copa del Mundo. Aquí una nueva generación de futbolistas quieren marcar un antes y un después para México en los mundiales. Y lo harán con un líder nato como lo es Edson Álvarez, quien porta el gafete de capitán merecidamente, ya que tiene un carácter forjado en Tlalnepantla y que hoy en día le permite ser el líder de esta generación del tricolor. Se le veía algo muy diferente, que no solamente lo veía yo, ¿no? Sino todos los amigos de aquí de la cuadra. Todos decían, es que Edson tiene algo, güey, tiene algo que es diferente a todos nosotros, ¿no? Tenía esa... Pues de ahí viene su apodo, el Machín. Aquí mismo se lo dan en la colonia, ¿no? Los mismos amigos, porque Edson era un jugador muy aferrado, muy aguerrido, siempre queriendo ganar, nunca le gustaba perder y cuando perdía, puta, se enojaba muchísimo. Ese carácter que lo ha tenido como líder, ¿de dónde viene? Porque es algo que sí nos surge esa duda. Pues yo creo que él se ha tenido que formar ese carácter a base de todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que separarte de tu familia desde los 9 años es algo muy, muy fuerte, tanto él como fue para nosotros como familia, ¿no? Y yo creo que el saberte defender, el tenerte que defender, el saber que no estaban tus papás, que no estaba, ahora sí quien te defendiera, pues es lo que a él le formó su carácter hasta el día de hoy. De donde viene, quien nace de abajo y tiene que salir de barrios bravos como Tlalnepantla, que sabemos que no es fácil, pues eso es lo que te va forjando el carácter y vas creciendo, demuestras que sí puedes, eres pretendido en Europa, ya Países Bajos, ya jugaste en Inglaterra, ahora estás en Turquía, pues algo tiene, ¿no? Entonces yo creo que a final de cuentas es lo que te forja el carácter. Entonces yo soy mayor que él 5 años, salíamos a jugar a otras colonias y él quería jugar a fuerza, güey. O sea, él quería jugar, le decía Edson, pero es que son más grandes, hermano. No me importa. Y entraba, güey, y realmente no había diferencia. Mi hijo se llama César por Julio César Chávez y Edson es por Pelé, Edson Dorantes de nacimiento Pelé. La verdad no me imaginé que fuera a llegar en donde está jugando ahorita y ese ya es un resultado a su trabajo de Edson. Cualquier otro niño normal que iba a su escuela, yo lo llevaba, ya llegaban y pues yo al trabajo y ellos pues a jugar a la calle. Sabíamos que Edson era diferente, ¿no? Sí, Edson era diferente, pero así es como son sus inicios de él. Desde los 5 años mi papá nos apoyó a los dos, pero Edson sí ya lo traía, o sea, Edson ya parecía, güey, que él veía su futuro y dijo, güey, yo voy a hacer, y a mí me decía, hermano, yo voy a salir en televisión y yo voy a ser famoso y yo voy a jugar en primera división y yo, no manches, hermano, no creo, güey, ya con que debutes, no, hermano, yo voy a debutar y vas a ver y yo voy a ser alguien y la verdad es que, pues sí, güey, ya lo traía, hermano, no solo yo lo digo, mucha gente que lo vio de muy pequeño. Edson era un jugador muy distinto a los demás. Y ya después ya lo empecé a meter a las escuelitas de fútbol, tomando el ejemplo de su hermano mayor de César. Pues ya andaba con su balón, con la pelota, que la pura pelota y la pelota, pues ya vi como que sí le estaba gustando y ya me dediqué más a llevarlos a los dos a entrenar. Y me imagino que desde el principio le gustaba el fútbol a él. Sí, digo, ya esta historia es muy repetida, es muy platicada, todo lo que Edson ha tenido que pasar, que ahora se ve todo tan fácil, ¿no? Pero si alguien realmente sabe la historia de Edson, pues soy yo, ¿no? Que se hablaba mucho en Cuapa de él desde fuerzas básicas, desde categorías juveniles. Se hablaba mucho de esa personalidad y ese carácter de Edson Álvarez.
es un ganador y eso lo refleja en su forma de entrenar y en su forma de jugar, ¿no? Entonces yo creo que es algo natural y también cuando en América se le veía que con cierta juventud o con juventud tenía esa personalidad y ese carácter de querer imponer su forma de juego. Y eso creo que lo ha llevado hasta el fútbol de Europa y lo ha llevado a ser hoy por hoy el capitán de la selección nacional. Ese carácter y esa personalidad que tiene. Había un amigo de aquí que se llamaba Marcos y él es el que le empieza a decir, oye, güey, eres bien machín, ¿eh? No te abres. Hambre. Yo le decía loco, un poco loco, porque peleaba con todos, no se dejaba. Ese sí tenía carácter y lo sigue demostrando. Eso lo lleva a donde está. Es un tipo con mucho carácter, con mucho temple, es un tipo que está muy consciente de lo que hace. Me parece que en nadie que recae mejor el gafete de capitán por lo que hace, por las acciones que tiene, por cómo se entrega por el grupo, y creo que Edson lo merece, ¿no? Merece tener ese gafete y por supuesto tratar de ser el tipo que comande y que lidere a la selección, ¿no? Pues yo creo que sí viene mucho de una influencia mía tal vez, porque yo al ser mayor y juntarlo con chicos más grandes, yo le decía, no tengas miedo, hermano, dale. Y siempre, pues aquí antes, así con amigos de aquí de la cuadra, se ponían los guantes de box y yo le decía, hermano, pues vas tú, y yo le ponía los guantes de box contra otros güeyes, ¿no? Y le decía, hermano, vas, güey, gánale. O sea, realmente ese carácter, sí, de barrio, güey, un poco. Yo sí, la verdad es que yo conviví un poquito más aquí en el barrio que él, pero el tiempo que él salía conmigo, pues sí, siempre fue con chicos mayores y siempre, güey, no te dejes, si tú puedes, si no te hagas menos. Entonces se va forjando ese carácter, ¿no? Un poquito con lo que traía él también, esa ambición, güey, de querer ser alguien, de querer salir. Como él dice, hermano, yo no elegí dónde nacer, güey, pero sí quiero elegir dónde vivir. Esa aspiración, esas ganas de salir adelante, de darle una mejor calidad de vida a sus papás, en general, ¿no? Entonces, sí, fue mucha ambición, fue mucha garra, mucha hambre. Yo creo que es el hambre, güey, realmente de salir adelante. Eso es. Y pues realmente aquí empieza la historia con él, ¿no? Aquí empieza todo. Somos de aquí de San Rafael, de Tlalnepantla, ya muchos ya saben eso. Pero realmente aquí mi papá pues empezó con su taller de ropa deportiva y la planta baja era trabajo y la planta de arriba pues era nuestra casa. No, porque el papá, digo que el papá lo conozco bien, de hecho en aquel tiempo nos hacían los uniformes. Él tiene un taller de uniformes y nos hacía los uniformes. Igual tuvimos la oportunidad de que los dos fuéramos a una escuelita que se llama Pachuca Arboledas, que es donde él sale. Hay visorías de Pachuca, lo vienen a ver. El profesor Arturo Carranco es quien le da la confianza de llevarlo para allá. Allá Ángel Coca le da el visto bueno en Pachuca y pertenece al club 4 años, que es donde él empieza su carrera ya más fuerte, ¿no? En fuerzas básicas y fuerte en el sentido de que él ya tiene que dejar a su familia, ¿no? En madurar más rápido, en empezar ya una carrera, ¿no? Como tal, es donde él empieza, yo creo que al vivir solo, a vivir lejos de sus papás, de sus hermanos, él es donde empieza a forjar ese carácter, pero como todo, tuvo un inicio aquí, en una escuelita de fútbol, normal, pero tuvo buena proyección, lo vinieron a ver, ya se escuchaba el apodo de mi hermano hasta en Pachuca, porque cuando vienen a verlo, a visorías, ya sabían quién era él, o sea, ya escuchaban su apodo, ya escuchaban del machín, y realmente su proceso fue muy rápido. Le dijeron, ¿sabes qué, Edson? Pues ya estás dentro, o sea, ya queremos ver a otros jugadores, tú realmente nada más venimos a conocerte porque ya sabemos quién eres. Todos son casos muy diferentes. Edson Álvarez, te digo, igual en la visoría del Estado de México, ahí es donde lo visorean todos los visores, recorren todo el Estado de México, y en la final lo vemos, y lo mismo se fue, los llevamos a Pachuca, se registraron ahí, y lo mismo, esto no era defensa central, era centro delantero. Fue muy difícil, yo me acuerdo cuando fuimos por él, y fue muy triste realmente verlo salir de Pachuca, lloraba demasiado, no te imaginas, y en algún momento él dijo, ¿sabes qué, hermano? Yo ya no quiero jugar fútbol, ¿sabes? Yo solo lo voy a practicar por hobby en la escuela, y nada más. Y sus mismos amigos de la escuela son quienes lo motivan, porque él llega y está el equipo escolar y llega Edson pues, con un nivel muy fuerte, entonces llega y todos así como que lo veían como, wow, eres un jugadorazo, Edson. Sí, pues estuve en Pachuca,
y sus mismos amigos le dicen, hey, pues busca otra oportunidad, y sus amigos son quien lo motivan realmente a buscar una nueva oportunidad, porque él ya no quería. O sea, él aquí en casa dijo, hermano, ya no quiero jugar, quiero estudiar, ya no quiero. Y mi papá le decía, hijo, vente, vamos a buscarte una prueba, no dejes de jugar, no pierdas ritmo, vente para acá. Lo metí en una tercera división, en Atizapán. Mi papá trataba de buscarle oportunidades o ver dónde lo podía colocar, y Edson, no quiero. Y sus mismos amigos de la escuela son los que lo motivan y le dicen, Edson, es que juegas mucho, deberías de darte una oportunidad. Y ahí es cuando Carranco nuevamente le vuelve a hablar, y Edson, con un poco de miedo, un poco de frustración, de enojo por todo lo que había pasado en Pachuca, pues como dices, pues te cortan tus alas, te cortan ese sueño, y es cuando Edson pues toma ese segundo como aire y dice, realmente sí quiero. Y es cuando Carranco le consigue una oportunidad en América, y ahí empieza ya otro proceso donde ya de más madurez, ya no era un niño, ya empezaba a ser un adolescente. Entonces ya empieza él a tomar decisiones por sí mismo. Ya él decía, ¿sabes qué? Yo me voy solo. Es más, él me dijo, mándalo a la América, ¿no? Entonces pues yo me acordé que yo me llevo muy bien con el doctor Arce, pero le dije, mira, yo no le puedo hablar directamente, pero Arturo Carranco es su cuatísimo, y ya le habló y dice, sí, ya que se presente el lunes. Y ya. Y ahí se quedó ya, y no fue ni a prueba ni nada, fue a quedarse. Te digo, es que los jugadores de Pachuca, cuando iban a algún club, no iban a prueba, casi, viene donde viene Pachuca, no, pues luego te los agarraba. Tenían buen trabajo, la verdad en Pachuca se trabajaba bien, eran buenos preparados físicos los que hacían los trabajos y todo. No, yo no en mi radar no estaba Edson, la verdad, no lo ubicaba, me hablaban muy bien de él, que de repente iba a selecciones menores y que de repente no iba a estar. Entonces cuando yo lo empiezo a ver ya jugar, que iba yo a ver a la reserva profesional o a la sub-20, creo que me parece era 18 por ahí. Sí, así fue, venía de Pachuca y la verdad desde que llegó sí llamaba mucho la atención. Sobresalía no solo con los de su edad, sino con los más grandes. El centenario del América se recuerda como algo complicado para las Águilas, pero algo bueno que salió en ese año fue el debut de Edson Álvarez. Edson dijo, mamá, voy a salir a banca, no creo jugar, y de repente entra como al minuto 70 y entra, y nosotros así de, ¿es en serio? No, ya se dio, lo vi entrenando, y justamente empezó cuando había Copa, y vamos a Zacatecas, y le digo, ¿sabes qué? Vas a jugar, pero quiero que juegues de contención. Porque realmente lo mete, y al otro día Edson ya estaba en redes sociales. ¿Quién es él? Empiezan medios, redes sociales, o sea, ya al otro día teníamos a televisoras aquí en casa, todos querían saber quién era él. Nacho Ambriz realmente ocupaba a alguien porque el equipo estaba cojo por lesiones y bajas. Entra este joven canterano y lo hace realmente bien. Como dije hace rato también, creo que esas cualidades de liderazgo que tiene hacían que sobresaliera bastante. La verdad que me llama mucho la atención su altura primero, porque nosotros no somos muy altos. Jugaba de central, pero decía, no, este muchacho como porque para mí no es central. Se tiene todo el físico como para ser medio de contención. Igual, cuando veía los partidos de la sub-20, también es un jugador que destacaba, que lo veías y como bien dices, llamaba mucho la atención porque sí es alguien y sigue siendo alguien con ese liderazgo, ¿no? Ese liderazgo nato que trae. Lo veías hablar en la cancha, gritar, ordenar a sus compañeros. Entonces eso hacía que llamara mucho la atención. Ya después llega Ricardo Lavolpe y ese es el que lo termina por formar, por volver a alguien plurifuncional, contención, defensa, lateral, y todo eso, el que te entrene Ricardo Lavolpe, pues hace que el liderazgo salga a flote del que hoy en día es el machín de México. Y después, bueno, creo que yo salgo de América, llega Ricardo, y Ricardo es el que pues realmente aprovecha las condiciones de Edson al hacerlo contención, ¿no? Y que bueno, y que la verdad que también los jugadores con Ricardo Lavolpe aprenden muchísimo, y yo creo que Ricardo lo termina de formar. Realmente es Nacho Ambriz el que lo promueve, lo sube, empieza a hacer bien las cosas, un cuate que tiene capacidad para contener, contención, y para distribuir la pelota, o sea, roba, toca. Muy bien su trabajo, y luego también para meterse como tercer central en el esquema en ese entonces de Nacho, de Lavolpe, y por eso Edson ahí empezó el despegue de Edson Álvarez. En América
estaba prácticamente borrado Edson Álvarez después de que debuta con Nacho Ambriz. Y La Volpe lo lleva al primer equipo. Y una anécdota que nos cuenta La Volpe, justamente ahora en la Copa Oro de 2025, me lo encuentro en un aeropuerto, estamos platicando de esos temas, y él recuerda que a Edson ya lo tenían prácticamente apalabrado para mandarlo a otro club que no siguiera en América. En la directiva confiaba más en el Puma Pimentel que en Edson Álvarez. Y quien termina por tirar toda esa negociación que ya estaban empezando a tramar los directivos fue Ricardo La Volpe. Y La Volpe le termina de dar ese empujoncito, esa confianza que le faltaba a Edson para convertirlo entre central y contención. Bueno, yo cuando veo que La Volpe lo pone, yo tenía un programa en las mañanas y yo sabía que Edson viajaba 3 horas en autobús y medios de transporte diversos para llegar de Tlalnepantla a Cuapa. Era una gran historia, cruzar de norte hasta el sur para jugar fútbol profesional y ya de titular. El venir de barrio, sabía lo que sufría desde Catepec hasta el club, ¿no? Entonces sí había platicado de él, de su vida, de todo eso, y yo decía que era él traía esa hambre, esas ganas de querer triunfar en el fútbol y que de alguna otra forma que lo supiera aprovechar. Digo, aparte acuérdate que al canterano en América es difícil y tú tienes todas las posibilidades de poderlo lograr. Y algo que definitivamente marca carácter es, por ejemplo, las distancias que él tenía que pasar cuando iba a Cuapa. Ahorita lo vamos a hacer, pero si nos puede decir un poco, pues, cuál es la distancia y el recorrido que hacía Edson desde aquí su casa hasta Cuapa. Sí, su papá le hacía favor todavía de llevarlo al Metrobús, y ya ustedes van a hacer ese recorrido, no está tan cerca. Y ya de ahí del Metrobús, él se subía, pues sí, al Metrobús, se iba al metro, y luego del metro tomaba todavía un micro para que lo dejara en Cuapa. Siempre. Estamos hablando más o menos de que 2 horas y cuarto por ahí. Así. Y bueno, estamos en la estación Tenayuca. Aquí comienza y termina prácticamente el recorrido diario de Edson Álvarez cuando iba a entrenar hacia Cuapa. Va a ser un trayecto de alrededor de 2 horas o quizás más de Tenayuca. Vamos a transbordar y bajarnos hasta Tasqueña y todavía tomar otro camión para poder llegar a Cuapa. Ya nos bajamos del Metrobús, ahora vamos al metro en la línea 2. Pues llegamos a Cuapa, terminamos ese largo recorrido de Tlalnepantla hacia acá que se aventaba Edson Álvarez. Y yo creo que eso sirvió también para ayudarlo a que esa mente se fortaleciera, a que aprendiera a aguantar, a tener paciencia, resiliencia, características que lo fueron convirtiendo en un líder desde las fuerzas básicas, categorías menores, hasta llegar al primer equipo. Aquí es donde se formó el capitán de la selección mexicana. Llamando la atención a pesar de esa juventud, lo veías en la cancha como si llevara 1000 partidos de profesional, como si tuviera 30 años y estuviera más que consolidado en la primera división. Pero bueno, al final del día creo que sí hay jugadores que se pueden brincar ciertas partes del proceso y en este caso era un ejemplo claro, ¿no? Creo que cuando lo veías desde los entrenamientos hasta cuando lo ves en partidos de alta exigencia, pues la verdad es que son jugadores que no desentonan, al revés, ¿no? Entonces desde ahí creo que la parte deportiva y el cuerpo técnico se empieza a dar cuenta que son jugadores con los que puede contar y a los cuales los puede seguir poniendo y que van a dar mucho más de lo que se requiere para un equipo como América. Pidiendo la pelota, barriéndose para quitar la misma, sin que el escenario le impusiera, porque vaya que el escenario te podía imponer, ¿no? Sobre todo a la edad que tenía Edson. La juventud no era lo que llamaba la atención de Edson Álvarez, sino su carácter y también liderazgo. Y todos esos factores ayudaron para que en la final del 2018 ante Cruz Azul, él fuera el que hizo los 2 goles que valieron para el título de las Águilas del la América. Así fue su despedida y así emprendió el vuelo hacia Europa. Acaba haciendo los 2 goles en la final del 2018, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba el claro ejemplo. Ahí llega ya a un nivel de madurez futbolística y humana que ya estaba listo para afrontar el reto de Europa. Bueno, un jugador, muy bien lo dices, ¿no? Polivalente, que podía jugar en muchas posiciones. Yo creo que Juan Carlos en eso era un especialista en detectar, ¿no? Que jugadores le podían jugar distintas posiciones,
A Edson lo veía y lo veo como un competidor nato, ¿no? Como un jugador que siempre quiere ganar, que siempre aporta eso al equipo, esa competencia tanto en los partidos como en los entrenamientos, que siempre está dispuesto a mejorar, ¿no? A estar abierto a la autocrítica y a la crítica constructiva para seguir mejorando en su juego. No le tembló la voz, no le tembló la manita para decir quiero el 4. Un 4 que desde 2002 lo ocupó Rafa Márquez hasta el 2018. No le tembló la manita, no le tembló el pulso. Y hoy lo vemos portando esa camiseta que tiene muchísimo poder dentro de la selección y con el gafete. Eso te habla de la personalidad que tiene, los tamaños que tiene para todo esto. Yo creo que en lo deportivo le puede sacar mucho provecho Edson a lo que fue Rafa en términos de cancha, de sacar la pelota limpia y en términos de liderazgo. Porque para mí Rafa fue un tremendo capitán y yo creo que si Edson se acerca a Rafa se puede convertir en lo mismo, ¿no? En un gran capitán. Obviamente hablar con él en el tema disciplinario, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. No te pases porque dejas al equipo con 10, o sea. Y después tuvo un problema él, para mí, en mi punto de vista, de confundir el liderazgo. ¿El liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? ¿Gritar? ¿Pelearte con el rival? ¿Tirar patadas? No. Un liderazgo es un jugador ejemplar en todos sentidos, ¿sí? Ordena a tu equipo, y sí, si quieres con gritos, sino con el ejemplo, con buen ejemplo, con valores. Ese es el liderazgo y a veces nos confundimos y creo que el muchacho ha corregido y hoy es un gran jugador, indispensable en selección nacional. Sí, me acuerdo mucho que él era en esa parte la gente que venimos desde abajo y del barrio, siempre queremos pelear, ¿no? Siempre queremos pelear, siempre. Hay Juanato de bronca y siempre quiere ser el que, como que el salvavidas, yo soy Robin Hood y yo le pego a todo. Le que tienes que calmarte, tienes que entender que no todo es pleito. Hay veces que tiene que dar uno calladito, apuntar las placas y después, este fue bomba y tienes que defender a los demás. Creo que me acuerdo mucho de eso, le dije, debes de tranquilizarte un poco más. No con todo el mundo te puedes pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil que te ganes una roja te perjugas tú y perjugas al equipo. Y creo que eso agarró y me dijo, y se rió, me dijo, sí, profe, tienes razón. A pesar de su juventud, era de los futbolistas con mayor experiencia en selección mayor porque lo lleva Osorio desde chavo, ¿no? Lo lleva con 19, 20 años prácticamente al Tri Mayor y obviamente lo convierte en uno de esos líderes. Él le fue aprendiendo también a Memo Ochoa, a Guardado, a Jiménez, que eran los tres de jerarquía, a Héctor Herrera. Y ahí es donde él se convierte en ese capitán de la selección mexicana, en ese líder, ¿no? Que a lo mejor muchos criticarán a Edson por algunas cuestiones que tiene, a lo mejor su personalidad dentro del campo, fuera del campo, también es una persona que a lo mejor con los medios de comunicación no le gustan, ¿no? Pero que dentro del vestidor se ha convertido en ese soporte de muchos futbolistas, en ese líder que le aprendió a Guardado a darle voz a todo el equipo. Porque antes en selección solamente unos líderes se juntaban y tomaban las decisiones por todos. Hoy Edson Álvarez, que es parte de todo este cambio generacional, ¿no? Y líder, lleva la voz de todos. Un carácter que hoy lo tiene como el principal líder de la selección mexicana. Ese es Edson Álvarez, un líder, un futbolista que alza la voz cuando la tiene que alzar y que muchos escuchan dentro del vestidor, o que todos escuchan, ¿no? A nivel grupo, a nivel futbolistas, compañeros. Y ese es el Edson Álvarez que requiere la selección mexicana en la Copa del Mundo. Siendo líder, siendo capitán. Si me diera la posibilidad, simplemente agarrarlo y darle un abrazo y decirle, no te olvides de dónde vienes. Piensa todo lo que te costó haber llegado a esta instancia, ¿no? Y más en tu país, donde tienes que defender todo, ser un ejemplo en todo, no nomás futbolístico, en todo esto, y decirle, dale, por esto has peleado, por esto has luchado, pero no pierdas de dónde vienes, de dónde naciste, donde hoy viven tus padres, ¿no? Creo que eso despierta mucha hambre, despierta mucha ilusión y saber, y le diría unas palabras que hoy sigo teniendo en mente y muchas veces las recuerdo y se los digo del señor el profe Menotti, que en paz descanse.
recuerda que eres generadores de alegrías y de tristezas de un pueblo y de un país. Pero yo creo que representar a tu país, verlo a él, verlo con el gafete de capitán. Le digo, hermano, eres el capitán de un país, o sea, tienes una responsabilidad grandísima. Y mis hermanos, lo sé. Y le dije, pero pues si Dios te lo dio, hermano, fue por algo, porque realmente puedes ser un gran líder. Entonces, yo creo que por algo te lo dieron a ti, hermano. Por algo tú estás ahí, porque sabes ser gran líder. Y realmente tienes el carácter de eso. Entonces es muy padre, hermano, verlo ahí, verlo con ese gafete de verdad. O sea, a pesar de que ya tiene muchos partidos, yo sigo viendo los partidos, se me pone la piel chinita, de verdad lloro a veces, hermano, del sentimiento de verlo ahí, porque es algo increíble. Pues que juegue, como siempre se lo he dicho, representando a México principalmente con el orgullo y la picardía que tenemos los mexicanos, y que no se rinda hasta que termine el partido, que no deje de luchar. Pues yo creo que nada más, primero siempre ponerlo en manos de Dios, porque Él es el de todo, y que haga lo que sabe hacer. Nada más que desde los 9 años ha estado practicando, jugando, trabajando, preparándose para momentos como estos, y que nunca olvide que su familia estamos con él. Le diría que la vida es de momentos, que lo disfrute demasiado, que realmente se divierta. Sé que va a tener muchísima presión, pero que recuerde sobre todo esa parte cuando era niño, ¿no? Que lo disfrutara de esa forma. Que sí, obviamente tiene un compromiso y una gran responsabilidad, pero que no deje de disfrutar lo que siempre amó hacer, que es jugar fútbol, ¿no? La identidad de Edson Álvarez se trazó por sus raíces en Tlalnepantla. Su carácter rudo y fuerte personalidad forjaron al marcador férreo. La paciencia y voluntad para viajar en transporte público 3 horas al día para entrenar determinaron al medio de contención decidido. Y acostumbrado a los destinos de largo recorrido, Edson ha transitado profesionalmente de Ciudad de México a Ámsterdam y de Londres a Estambul. Este mundial, Edson Álvarez portará con merecimiento el brazalete de capitán de la selección mexicana en casa.